5 notas que hemos escogido para ustedes el día de hoy. La número 1, nuestra economía ha bajado el 0.2% en este trimestre del año. Esto es algo que nos preocupa, seguimos por debajo pues del nivel de crecimiento económico de nuestro país antes de la pandemia. Otra información muy importante, y esta es buena, es que ya terminaron de aplicarse las dosis de la vacuna anti-COVID en todos los mayores de 18 años de nuestro país. Aunque sea con una sola dosis, ahora habrá que trabajar para poner una segunda dosis. Y también una nota importante en este sentido es que los niños menores de 18 años, los jovencitos, ya van a empezar a recibir sus vacunas siempre y cuando tengan una comorbilidad, o sea, que tengan alguna enfermedad, alguna discapacidad que amerite que se les pongan la vacuna, en lo que se logra la vacunación total a este segmento, los niños, los jóvenes de la población. También otra noticia importante, y esta nota buena, es que de acuerdo con datos del INEGI, desafortunadamente en México no han bajado los asesinatos ni tampoco las muertes por COVID. Haciendo un resumen de este año, se habla, que todavía nos falta un ratito para que termine, pero por lo que llevamos hasta este 29 de octubre, la nota es que no bajó la incidencia de homicidios, pues prácticamente en toda la República. Hay 5 estados, que ya detallaré cuáles son, en donde el número de homicidios, pues desafortunadamente aumentó. Y otra noticia preocupante es que un grupo de investigadores pues están demandando al Sistema Nacional de Investigadores pues que se haga realmente un trabajo serio para ver si el fiscal Gertz Manero tiene los méritos para estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí se reúnen los más grandes investigadores de México y reciben una serie de apoyos por su trabajo docente, académico, por la publicación de documentos. Ya les voy a contar de qué es lo que se quejan estos investigadores. Y una nota bonita, ya que viene el puente, ya que estamos pues tantito más relajados, pues es que fíjense que con una tecnología láser se lograron descubrir 500 construcciones prehispánicas mesoamericanas que existen en distintos estados de nuestro país y que no eran detectadas a simple vista. Con esta tecnología láser, ahora los arqueólogos, los paleontólogos, todos los que hacen investigación de campo, bueno, pues están descubriendo estas 500 zonas arqueológicas, pues que van a dar mucha información, sobre todo la cultura maya y la cultura olmeca. Vamos a poder entender más cuál era su vida cotidiana. Muchos arqueólogos y paleontólogos se preguntan en todo el mundo cómo se llevaba a cabo la vida de todos los días de distintos grupos humanos, de distintas culturas. Y con esto se va a poder pues saber realmente cómo era esta vida diaria de tanto mayas como olmecas. Otra cosa importante para este fin de semana, ustedes saben que hay el cambio de horario, volvemos al cambio de horario de invierno y tenemos que retrasar nuestros relojes. Yo les recomendaría que fuera el sábado en la noche, ya que se vayan a acostar, retrasen sus relojes una hora. Desde luego los instrumentos digitales se corrigen solos, se van automáticamente al horario de invierno, pero los relojes que no son digitales, que a lo mejor tenemos en la casa o en fin, en el buró para tener un despertador aún más fuerte o doble, bueno, pues sí, les quiero decir que tenemos que retrasar nuestros relojes para que el domingo nos vayamos acostumbrando y el lunes a la hora de trabajar, los que trabajamos y los que están de puente, bueno, pues más leve la cosa,
pues ya estemos ajustados a este cambio que ha sido, ustedes saben, durante muchos años muy controvertido, que si se ahorra energía eléctrica o que si no. Comenzábamos hablando de el INEGI y de cómo da una información preocupante para la salud económica de nuestro país. Esta disminución del 0,2 del Producto Interno Bruto no era esperada. Se supondría, de acuerdo a todos los pronósticos de distintas instancias bancarias, de gabinetes de análisis económico, que en este nivel del año, en octubre, ya estaríamos con al menos una tasa de crecimiento cero. Esto quiere decir que empezaría la recuperación para llegar a los niveles de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia. Bueno, pues desafortunadamente no. Nuestro Producto Interno Bruto, les comentaba ya varias veces, ha decaído el 0,2% y esto nos lleva a que seguimos con un crecimiento ni siquiera parecido a ese muy modesto crecimiento que teníamos antes de la pandemia de 2,5. Sobre todo, hay segmentos económicos de nuestro país que se han visto afectados, el transporte, los restauranteros, en fin, todavía seguimos viviendo secuelas del confinamiento. Y esta nota ocupa el día de hoy todos los diarios, tanto en portales digitales como los periódicos en papel, como hace muchos años, destacan esta información que resulta preocupante porque pronostican un crecimiento lento para nuestro país. Y realmente pues todo lo que queremos los mexicanos es que nos vaya económicamente mejor. La segunda información que les comentaba es de que terminó ya la aplicación de la primera dosis en todo el país. Esto de veras que es una buena noticia. Todavía, desde luego, quedan sobre todo adultos mayores y jóvenes que no han sido vacunados, pero porque no quieren vacunarse. Y a mí esto me parece muy preocupante. Creo que todos los medios de comunicación, plataformas como Ciudadanos en Red, tenemos que hacer un llamado a las personas que no han sido vacunadas para que tengan al menos una dosis, pues que combate este flagelo de la humanidad en el que se ha convertido el COVID-19. Les recuerdo que llevamos más en el mundo, más de 5 millones de personas fallecidas por esta enfermedad y que en México se habla de alrededor de 600,000 fallecimientos. No hay cura para el COVID-19, pero lo que sí hay es vacunas para su prevención. Entonces, de verdad, si ustedes no se han vacunado, se está haciendo un esfuerzo pues para que podamos tener la aplicación al menos de una dosis. Otra cosa que quiero comentar con relación a este punto es que viene ya el invierno, estamos ya cambiando el horario, como les decía al inicio de este espacio, y lo que quiere decir es que va a haber más gripas y que va a haber más influenza. A partir de noviembre ya se van a empezar a aplicar también las vacunas contra la influenza. Se pueden aplicar las dos vacunas, tanto la del COVID como la vacuna contra la influenza, se pueden aplicar simultáneamente, sin ningún problema y sin ningún riesgo. Yo diría que para los adultos mayores, pues, o personas que tienen alguna enfermedad, que tienen un sistema inmunodepresivo, un sistema inmunológico deprimido, para las personas que tienen cáncer, hipertensión, diabetes, es muy, muy importante que logren la aplicación de estas vacunas, tanto la de la influenza como la del COVID. Pero bueno, finalmente son buenas noticias para México porque estamos pues mucho más protegidos que en aquel momento terrible del 2020, donde estábamos totalmente vulnerables ante esta enfermedad del COVID-19. Otra nota importante de este tema también, dentro del mismo tema del COVID, es que ya se está hablando, como ustedes saben, de que los niños y jovencitos menores de 18 años pronto comenzarán a ser vacunados
de una manera universal en nuestro país. Sobre todo, estamos empezando la vacunación en México de niños y de jovencitos que tienen comorbilidades. Eso quiere decir niños con cáncer, niños que tienen algún problema neurológico, que tienen algún problema congénito, como puede ser la diabetes, en fin, estos niños tendremos que estar muy atentos para ver dónde, cuándo y cómo se está aplicando esta vacunación. Bueno, y pasamos de esta noticia esperanzadora, pues a una información que les comentaba ya yo, aparece el día de hoy, 29 de octubre, y que es preocupante, porque los asesinatos en México no disminuyeron con el confinamiento y con el COVID. Esta es una información que confirma que no ha habido una baja en la incidencia de homicidios en nuestro país, lo que nos preocupa enormemente porque quiere decir que la violencia sigue siendo pues uno de los más graves problemas, la inseguridad que tenemos en México. Les estoy hablando de que el dato del INEGI habla de 36,773 personas asesinadas. Es un dato oficial, no es un dato de alguna agencia interesada en modificar los datos o en dar información escandalosa, sino este es un dato pues que preocupa porque quiere decir, como les comentaba, que la violencia y los niveles de agresividad y de letalidad de nuestra sociedad continúan siendo muy altos. ¿Cuáles son los estados que están por encima del promedio en cuanto a violencia? Fíjense, a lo mejor se sorprenden como yo. Por un lado está Colima, en primer lugar. Segundo lugar, Chihuahua. Tercer lugar, Guanajuato. Eso sí, yo ya me lo esperaba. Cuarto lugar, Baja California. También me lo esperaba. Y en quinto lugar, Zacatecas. Que ustedes saben que en las últimas semanas, pues nos despertamos desafortunadamente con notas que vienen de alguno de estos estados, especialmente de Zacatecas, Guanajuato, Baja California, y ahora se integran estos dos estados, Colima y Chihuahua, como pues entidades en donde se da un número mayor de homicidios. Están por encima de la media nacional. Y vamos ahora al tema pues muy interesante para la comunidad científica del señor Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República. Él es el fiscal general de la República, lo que antes era la Procuraduría General de la República. Bueno, pues el señor Gertz Manero presentó una serie de documentos, al parecer falsos, para poder ingresar a un club, digamos, a un grupo de lo más destacado de la ciencia en México, que es el Sistema Nacional de Investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores, desde hace muchos años en México, se concentran pues los hombres, las mujeres que han hecho investigación en los distintos centros de investigación de todo nuestro país, lo mismo en el norte que en el sur, que en el centro de la República Mexicana. Y hay una serie de reglas, de protocolos que se tienen que cumplir para poder pertenecer al SNI, que además es una distinción muy importante. Quien pertenece al SNI, pues está aprobada su capacidad científica y el aporte que ha hecho al desarrollo de la ciencia, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, pues resulta que el fiscal Gertz Manero quería pertenecer a este grupo y se quejan científicos, fueron 78 miembros del SNI, y se quejan de que muchas de las publicaciones que presentó como prueba documental de su trabajo académico y de investigación para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores son plagios. Esto quiere decir que lo toma un dato o toma un párrafo completo de uno o de otro libro y sin poner una advertencia, pues lo hace suyo.
Esto pues ha causado un gran revuelo en la comunidad científica de todo el país, porque no está permitido pues que una persona que no tiene los suficientes méritos pueda pertenecer a este Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, bueno, ellos fueron, se quejaron, estos 78 científicos, y piden una investigación a profundidad sobre el trabajo pues del actual fiscal, que pretende también ser un investigador a nivel nacional connotado. Hay varios niveles en donde puedes, como tú puedes pertenecer al SNI. El señor Gers Manero quiere ser nivel 3, que es el más alto. El nivel 1 es cuando comienzas a hacer trabajo de investigación, a publicar en revistas especializadas. El nivel 2 es cuando ya tienes un mayor prestigio nacional e internacional por todas tus investigaciones. Y el 3, que es al que quiere pertenecer el señor Gers Manero, pues es el nivel más alto en esta jerarquía de investigaciones y de reputación científica, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces vamos a esperar. Ustedes saben de los desencuentros que ha tenido la comunidad científica con la administración del CONACYT, con la doctora Álvarez Bulla, y ahora pues esta demanda, esta exigencia de hacer una investigación a fondo antes de dar esta categoría de investigador nivel 3 del SNI al actual fiscal general de la República. Y ahí les va la nota, una nota bonita que les estaba yo comentando al inicio. 500 construcciones mesoamericanas, pues que no se habían detectado. Estas construcciones, fíjense, están sobre todo en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca y en Chiapas. O sea, digamos que prácticamente pues el sureste de nuestro país contiene una serie de estructuras, de construcciones arqueológicas que pueden aclarar y pueden dar mucha información sobre cómo era la vida cotidiana de estos pueblos, de los olmecas y de los mayas. Y les hablaba yo esto de la vida cotidiana porque al parecer se han encontrado trazos, restos de casas, de avenidas, de comunidades. No solamente podemos comprender a una cultura pues a través de sus grandes monumentos. Todos conocemos las pirámides en nuestro país, o todos conocemos las grandes cabezas olmecas y muchas piezas arqueológicas monumentales que nos dan mucha información sobre qué pasaba con los pueblos prehispánicos. Pero en este caso nos van a permitir saber cómo era la vida de todos los días, cómo eran sus habitaciones, cómo lograban pues tener espacios recreativos, cuál era la distribución, digamos, habitual de una casa. Estoy hablando de las culturas maya y olmecas. Claro que se ha investigado mucho, pero esto viene a ser un enorme descubrimiento muy importante y que se logró con una técnica láser, porque lo que pasaba es que hay tal cantidad de maleza, eh, hay vegetación, árboles, en fin, pues que no se puede ver a simple vista este tipo de construcciones, pero con una tecnología láser, una tecnología especial que se llama LIDAR, bueno, pues fue posible vislumbrar qué es lo que hay abajo de la maleza y empezar seguramente a hacer excavaciones para poder adquirir esta información. Bueno, y por último les recuerdo, no se les vaya a olvidar el cambio de horario. Recuerden el sábado, cuando ya se vayan a acostar, tienen que retrasar su reloj una hora. No sé si se van a acostar a las 11 de la noche, pues retrasan su relojito a las 10 para que ya el domingo pues estemos integrados todos en este cambio de horario. Les repito, los celulares, si ustedes tienen relojes digitales en su casa, pues esto se hace automáticamente.
pero si a lo mejor tienen un relojito por ahí de aquellos todavía de mis épocas que hay que darles cuerda y que hay que ponerlos a tiempo, pues no se les vaya a olvidar. Y también tratar de adecuar sus horarios pues a este cambio que luego biorrítmicamente nos cuesta trabajo asumir, pero en unos días vamos a estar acostumbrados. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Ciudadanos en Red. Les agradecemos muchísimo su atención y les recordamos que de lunes a viernes aquí estaremos Jaime Guerrero o su servidora Tere Vale para darles las noticias más importantes del día.